Carmen, aunque le hubiera gustado, no nos ha podido acompañar. Y como ella no puede estar, vengo yo, que hubiera venido también, como vosotros, a asistir a lo que es la presentación del libro, porque creo que trata un tema de mucha actualidad, en el cual está muy bien que todos los que tenemos algo que ver con estos temas nos ponemos un poquito para poder hablar con propiedad de ellos. Para nuestra universidad es un honor que el poder acoger aquí la presentación de este libro y que nos acompañen pues, con el coordinador de la obra, que es el profesor Nicolás Howe, y una de las personas que participan en él, que la profesora Marta Albert. Ambos colaboran mucho con nuestra universidad en los temas de bioética y en otras formaciones que damos del máximo nivel o las actividades organizadas por la Cátedra de la Mujer, como es esta, y nosotros les estamos muy agradecidos porque nos ayudan a formarnos más y mejor en todos estos temas. Quiero dar las gracias también a la directora de la cátedra porque gracias a ella estas actividades se pueden llevar a cabo. Y no me voy a alargar más para dejar el máximo tiempo posible a los ponentes, a los intervinientes, para poder aprender de ellos. Nada, doy la palabra a la directora de la cátedra, Sara. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia. Y como directora de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer, el acto que celebramos hoy, que es la presentación de la publicación del libro La maternidad subrogada, pues contamos aquí esta tarde con dos de los protagonistas que han hecho posible este proyecto editorial y me gustaría ahora, además de presentar a los que van a intervenir en la presentación, al profesor Nicolás Howe y a Marta Albert, pues subrayar que el motivo por el que hemos organizado este acto y por el que también se ha publicado este libro es el deseo de la defensa de la mujer y del niño. Esta es, digamos, la última motivación por la que se ha querido organizar este acto y por la que tanto el profesor Howe como Marta, que están comprometidos con estos temas de la bioética, se han comprometido, valga la redundancia, en preparar este trabajo, la defensa de la dignidad de la mujer y la defensa de la dignidad del niño por nacer o del niño nacido. No quiero yo quitarles tan poco tiempo, entonces voy simplemente a dar unas pinceladas de los dos autores, también editor o el coordinador, Nicolás y Marta. Nicolás, voy a presentar primero a Marta, que va a hablar en primer lugar. Marta Albert Márquez, ella es andaluza, nacida en Córdoba y desde hace mucho tiempo trabaja en Madrid. Actualmente ella es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Ella hizo estudios de Derecho en Córdoba, es doctora en Derecho y se ha especializado sobre todo entre otras líneas, porque tiene muchas líneas de investigación, en cuestiones de bioderecho, biojurídica, fundamentación del derecho, filosofía del derecho. Nos une un estrecho vínculo porque ella es profesora del máster de bioética y es una extraordinaria mujer, casada con Ignacia Sánchez Cámara, que ha tenido el detalle de acompañarnos esta tarde, y son padres de tres hijos que cada uno vale por 100. Y ambos, Marta, desde que la conozco, es una mujer que, entre las virtudes que a mí me impresionan de ella, pues quiero destacar la coherencia, porque ella habla y estudia acerca de aquellos valores que vive y que a través de su docencia y de su investigación en la universidad trata de extender y de hacer vivir. Entonces, digamos que el sello de sus obras, de sus clases, de sus escritos, está en la autenticidad,
Ella cree en lo que dice, cree en lo que enseña, cree en lo que escribe y trata de vivirlo. Entonces, hoy día, eso me parece a mí que es algo que tenemos que apreciarlo muchísimo. Tiene muchas publicaciones, porque es una mujer que la vida le da mucho de sí. Y tiene muchas publicaciones en el ámbito de la bioética. No voy a mencionarlas. En internet tenéis mucha información sobre ella, pero sobre este tema de la maternidad subrogada es un tema que le preocupa y que lleva mucho tiempo investigándolo de primera mano. Entonces, Marta, te cedo la palabra cuando quieras. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Sara por su presentación. Se ve que realmente somos amigas de hace ya, 10 años llevamos ya en el máster, yo creo, este año hace 10. Y también pues por haber promovido desde la cátedra de estudios sobre la mujer pues este acto donde tenemos la oportunidad de difundir esta obra sobre la maternidad subrogada. Yo estoy contentísima de estar aquí porque me encanta venir a Ávila y a esta universidad, y también por supuesto gracias a la vicerrectora y por estar aquí apoyándonos. La obra, y esto es mérito de Nicolás y luego lo explicará con más detenimiento, yo creo que uno de sus mayores aciertos es que plantea un enfoque multidisciplinar del problema de la maternidad subrogada. Yo enseguida ahora voy a pasar al tema jurídico porque es el mío, ¿no? Y es el del que yo me ocupo y del que les puedo decir algo, pero quisiera antes de todo centrarlo, ¿no?, dentro de lo que es el contexto de la obra, que se ocupa tanto de la idea de la familia como de la cuestión o el enfoque, digamos, biológico, que es decir, qué pasa durante un embarazo, cómo es el vínculo que se crea entre la gestante y su hijo, aspectos éticos, aspectos sociales, aspectos jurídicos, aspectos políticos, porque desde mi punto de vista, solamente entendiendo toda esa realidad poliédrica que implica la maternidad y la posibilidad o no de subrogarse, entre comillas, en esa maternidad, pues es cómo podemos entender realmente de lo que estamos hablando, ¿no? El debate sobre la maternidad subrogada en España está de plena actualidad. Hay una proposición actualmente en la Comisión de Igualdad del Parlamento, del Congreso, o sea que en breve pasará a la discusión parlamentaria. Esa proposición de ley es del Grupo Parlamentario Ciudadanos y, como muchos de ustedes sabrán, pues su finalidad es legalizar la gestación subrogada dentro de ciertos límites, ¿no?, de los que nos vamos a ocupar ahora, ¿no? Pero además ese debate, que es un debate muy actual, pues es un debate que, por razones obvias, yo creo, y completamente comprensibles, está cargado de mucha emotividad, porque todo lo que tiene que ver con la filiación, con el deseo de tener hijos, pues es algo que va siempre con una carga emocional muy fuerte, ¿no? Y eso es bueno, no tiene nada de malo, pero a la hora de discutir la relevancia de darle valor jurídico a un contrato como este, pues hay que saber hacer o intentar hacer un análisis también más racional del asunto, ¿no? Y bueno, de eso es de lo que se trata. Yo en mi contribución a esta obra me centré sobre todo en el problema de la maternidad altruista, primero porque Nicolás fue lo que me pidió y yo pues estaba con lo... pero realmente porque él me lo pidió porque es el punto, ¿no? Quiero decir, nadie está a favor de las granjas de mujeres gestantes de la India, ¿no? Donde empieza la controversia es en el enfoque de este contrato de gestación por subrogación como un contrato altruista, entre comillas, ¿no? Lo digo entre comillas porque eso de altruismo, no sé si hay algún jurista por aquí o futuro jurista, no. Bueno, pues en el Código Civil ni en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se habla de contratos altruistas, ¿no? Hay contratos que se hacen por la mera liberalidad del que contrata, como cuando yo hago una donación, ¿no?
pero eso del altruismo pues es un vocabulario que a nosotros nos resulta bastante ajeno, ¿no? Porque como veremos, las cosas, no hay tanto altruismo como parece, ¿no? Lo primero que les quiero decir, yo les voy a decir 3 o 4 ideas y luego así dejamos tiempo para que puedan plantear las preguntas que más les interesen, ¿no? Lo primero que les quiero decir es que, no sé si han oído, que hay un vacío legal acerca de la maternidad subrogada en España, que es necesario regularlo. Eso no es cierto, ¿no? La maternidad subrogada está regulada en nuestro ordenamiento jurídico y está regulada por una ley del gobierno de Zapatero, la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida del año 2006, ¿vale? No es del siglo pasado ni nada de eso. Entonces, en esa ley lo que se establece es que el contrato en virtud del cual una mujer se compromete a llevar a cabo un embarazo y a la finalidad del mismo, cuando termine el mismo, después de dar a luz, se compromete también a entregar el niño a una persona o a una pareja, un varón, una mujer, una pareja del mismo sexo o de distinto sexo, renunciando a la determinación de la filiación a su favor, es decir, renunciando a ser madre jurídica del niño. Bueno, pues ese contrato es nulo de pleno derecho. Cuando decimos que un contrato es nulo, queremos decir que nunca existió, entonces no provoca efectos, ¿vale? Es verdad que alrededor de ese contrato hay ciertos delitos, o es posible la comisión de ciertos delitos, como la simulación de estado civil, la simulación de parto, etc., ¿no? Pero no es que haya una sanción penal, ¿vale? Simplemente la ley lo que dice es que ese contrato no sirve para nada, como si no hubiera existido. Por tanto, ¿quién es madre? Quien da luz. La mujer que da luz es la madre en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y el padre? ¿Quién es el padre? Pues depende, ¿no? Pero la ley deja, ¿quién es considerado jurídicamente padre, ¿no? La ley deja a salvo la acción de reclamación de la filiación, de la paternidad, para aquella persona que sea padre biológico de la criatura, ¿vale? Y esa es la regulación que hay. Esa regulación ha sido sancionada, que en derecho quiere decir, no quiere decir castigada, quiere decir que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en 2 sentencias relativamente recientes, año 2014 y 2015. Está en la línea también de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea que es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y eso sí es cierto que ocurre, pues que, como seguro que saben, muchas personas en España salen fuera de nuestras fronteras, allí donde la realización de estos contratos sí que tiene efectos legales, y luego vuelven con el niño en nuestro país y quieren regularizar su situación e inscribirle en el registro, ¿no? Es cierto que la Dirección General de Registros y del Notariado está tomando una dirección desde hace ya mucho tiempo que no está totalmente alineada ni con la ley ni con lo que dice el Tribunal Supremo. Y de ahí que veamos que hay una situación como de incongruencia. Pero también les quiero decir que si hay que, tampoco que se trate de buscar responsables, ¿no? Pero es en este caso la Dirección General de Registros y del Notariado la que está, de alguna manera, adoptando una política que no va en línea con lo que está diciendo el Tribunal Supremo. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Pues que la realización de estos contratos es completamente contraria a la dignidad de la mujer y a la dignidad del niño, y que implica una mercantilización del cuerpo de la mujer y del hijo, que se entiende como objeto de un contrato. Las personas no somos objetos de contratos, somos sujetos que contratan, pero no podemos ser contratados, ¿no? En un contrato de subrogación es verdad que el objeto es la gestación. Bueno, nadie quiere una gestación por sí misma, ¿no? Lo que se quiere es el hijo que va a nacer después de esos 9 meses, ¿no? Y eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Y yo creo que eso es a lo que hay que estar, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico se es padre, o bien por la biología, o bien por la adopción, y ya está. ¿Qué diferencia la adopción de la maternidad subrogada? Pues que la adopción es una institución jurídica que gira en torno a la protección, al amparo y al mejor interés de un niño que ya existe y que está en situación de desamparo. La subrogación, desde mi punto de vista,
es una institución, un tipo de contrato que gira en torno a los deseos de los adultos de tener hijos. Y se habla mucho del interés del menor, pero no hay que pensar solo y exclusivamente en esos menores que ya existen, cuya situación jurídica hay que regularizar y que a mí personalmente me parece fenomenal que se inscriban, sino también en todos los niños por venir y en si la firma de un contrato es forma de venir al mundo, o es causa de venir al mundo, si ustedes la querrían para ustedes mismos, etc., ¿no? O sea que, entonces, respecto ya en concreto a la llamada maternidad subrogada o subrogación altruista, saben ustedes que es aquella en la que la madre gestante no cobra un precio, sino que se le da una compensación por los gastos derivados de la gestación y del parto, ¿no? Que todas las que somos madres pensamos cómo se cuantifica eso, ¿no? Pero bueno, eso sería otra cuestión. Entonces, lo primero que es importante ver es una cosa que muchas veces pasa desapercibida, y es que medie precio o que no medie precio no es tan importante realmente. Aquí lo importante es si la gestación tiene lugar como consecuencia de un contrato o no. Los contratos, como decíamos al principio, los hay de los que median precio, como la compra-venta, o los que no, como por ejemplo una donación. Pero una donación es un contrato. Y eso es lo importante, o sea, donde hay que enfocar realmente no es que si le pagan, que si no le pagan, que si más de 12.000 euros debe considerarse precio, menos no, como regular. No, o sea, el asunto es si esto se puede convertir en el objeto de un contrato. La venida al mundo de un niño y la capacidad reproductiva de una mujer, porque al final de eso estamos hablando. Entonces, hay que tener eso, enfocar ahí sobre todo. Desde los romanos ya se distinguía entre cosas que están dentro del comercio de los hombres, con las que se puede comerciar, y cosas que nunca podrían ser objeto de un contrato, ¿no? Los que no estamos a favor de la legalización de la maternidad subrogada no lo estamos, no por el asunto del precio o del no precio, sino simplemente porque no puede ser objeto de un contrato. Que el contrato sea oneroso o gratuito, que son los términos jurídicos, pues es secundario. Realmente muchas veces se habla de, pues eso, luego se pone el ejemplo este de, pues es tu hermana que acaba de tener un cáncer, que te digo yo, pues gravísimo, y entonces ya ha perdido la posibilidad de llevar a cabo un embarazo, pero tiene los gametos, puedes tener el hijo por ella. Fantástico. Pero no firmas un papel. Si verdaderamente es un acto de puro amor y altruismo, no firmes. O sea, lo que digo es un poco provocativo, ¿no? Pero quiero decir, o sea, yo siempre me acuerdo de la definición de contrato de dos. Un papel que firman dos amigos para cuando dejen de serlo. En el momento que tú te estás planteando juridificar el asunto, es que no hay tanto amor o no hay tanto altruismo. Esto es así, ¿no? Y luego hay otro problema respecto a la proposición de Ciudadanos, desde mi punto de vista. Y es que la realidad de la maternidad subrogada implica la actuación de las agencias intermedias, que si se van a Google y ponen subrogación, o maternidad subrogada, o gestación subrogada, o lo que sea, les salen 20. Que saben ustedes que celebran ferias anualmente, ha habido una en Valencia, ha habido un par de ellas ya en Madrid, y que actúan, digamos, prácticamente en total impunidad, ¿no? A pesar de que los contratos que están cerrando son nulos de pleno derecho en nuestro ordenamiento jurídico, pero no pasa nada. Entonces, estas agencias son una pieza muy importante del asunto, porque como ustedes comprenderán, si van a tener un hijo que lo va a gestar una madre que actualmente está en Tailandia, pues por la calle no se la van a encontrar, quiere decir que tienen que contactar con ella de alguna manera, ¿no? Entonces, todo lo que no sea subrogación entre parientes, que tiene otra serie de problemas, ¿no? En los que luego si quieren entramos, ¿no? Y que afectan al núcleo de las relaciones familiares, a la identidad del niño,
y a la presión sobre las mujeres fértiles de la familia y a un montón de asuntos, ¿no? Todo lo que no sea subrogación entre parientes, pues es muy fácil que se canalice a través de estas agencias. Estas agencias siempre cobran, siempre. ¿Por qué? Pues porque aunque la ley se dedica a regular el contrato entre los comitentes, que son los que encargan el embarazo, y la gestante, esto no va así. Esto es un pack mucho más amplio que empieza con los gametos y termina con la asistencia jurídica cuando vuelves al país de origen con tu hijo. O sea que regular el asunto como si esto se tratara de un contrato entre una mujer que va a llevar a cabo un embarazo y unos señores que quieren tener un hijo es una cosa muy ingenua y yo creo que no va a funcionar porque está despegado de la realidad, ¿no? La realidad es esa, la realidad es que nosotros, digo nosotros porque el primer mundo es siempre el cliente y el cliente paga un precio. Que luego este precio vaya destinado a cubrir los costes, porque es un proceso muy costoso. Imagínense, desde los gametos, pues depende, ¿no? Depende de que los óvulos sean de mujer caucásica o no sean de mujer caucásica, tienen unos precios que difieren y luego hay que hacer hay que generar el embrión in vitro, luego hay que congelarlo, hay que trasladarlo, hay que implantarlo, o sea, todo esto cuesta un dinero, ¿no? Y por eso, y por el total del proceso siempre se paga. El dinero finalmente no termina en la mujer gestante, pues es lo que suele ocurrir, ¿no? Eso es otra cuestión. Y luego hay otro pequeño gran problema, que a lo mejor es un poco más complicado de entender para los que no son juristas, pero yo creo que no es tanto. A ver, nuestro derecho, que es un problema que tiene que ver con el hecho de convertirlo en un contrato gratuito, en un contrato altruista, se puede llamar así. Esto termina siendo una faena para la mujer gestante tremenda. ¿Por qué? Pues porque ustedes piensen pues, en la donación, ¿no? En una donación, no una donación de digo, Sara, te quiero mucho, te regalo, no, sino de un contrato, en virtud del cual yo le dono a Sara lo que sea. El derecho lo primero es que no presupone nunca jamás, excepto en los casos de maternidad, que los contratos sean gratuitos. Pero bueno, en este caso, pues se da por hecho que sí. Segundo, el que dona es el que está en una posición más pudiente. Por tanto, el derecho que le dice, tú vas a asumir un montón de obligaciones. ¿Vale? La persona a la que donas, tú le estás haciendo una liberalidad que ella no te ha pedido. Luego, la relación jurídica pensada para ese tipo de contratos es muy asimétrica. ¿Qué pasa ahora? Pues que ponemos a la mujer gestante en la posición del que dona. Y a los comitentes, que son la parte fuerte realmente, fuerte en términos fácticos, en la posición del que recibe la donación, con lo que a partir de ahí, imaginen, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el contrato consiste en un montón de obligaciones que están en la proposición, las pueden leer, que recaen sobre la mujer gestante, a las que se llama derecho a la maternidad subrogada o a la subrogación en la maternidad. O sea que a todo ese conjunto de obligaciones que la ley da a la mujer que va a dar a luz, que van desde conducta sexual, dieta, en fin, o sea, que van luego en el contrato, ¿no? Tipos de parto, en fin. Lo convierten en un derecho a la mujer, el derecho a acceder a la posibilidad de subrogar su gestación. Y esto es la realidad. Yo cuando lo vi realmente no me lo podía, o sea, entendía que esto se legalizara, pero que lo plantearan como un derecho a la mujer gestante me parecía, sinceramente, el colmo de la hipocresía, ¿no? Y luego, ya para terminar, y me parece que esto nos lo tenemos que tomar muy en serio. O sea, yo creo que a estas alturas de la vida ya no podemos plantear la cuestión de la maternidad subrogada ni ninguna como una cuestión doméstica, quiero decir, de España. Es muy importante ver las cosas a nivel global.
Y a nivel global, nosotros, como decíamos antes, somos los clientes, somos los comitentes. Y el mapa es que de verdad que te pone los pelos de punta, porque es el primer mundo en el que la voluntad de tener un hijo, ese proyecto procreativo, comienza casi a interpretarse prácticamente como un derecho. Desde mi punto de vista no existe como tal el derecho a tener un hijo, pero por ahí vamos. Y luego tenemos países en desarrollo de donde salen la mayor parte de las gestantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando se legaliza este tipo de contratos? Pues mire, en Reino Unido son legales desde el año 85, o sea que se puede ver lo que ocurre. Lo que ocurre es que la práctica se normaliza, es decir, como siempre ocurre con el derecho, cuando algo se legaliza, la gente empieza a pensar que es normal, que se puede hacer, que es un camino como otros para tener un hijo. ¿Y después qué ocurre? Pues que no hay oferta de mujeres gestantes capaz de satisfacer la demanda doméstica. Y además, ¿qué ocurre? Pues que una vez que tú esto lo has concebido como algo que se puede contratar, lo has, digamos, introducido, lo has comprendido dentro de la lógica del mercado, te buscas la mejor relación calidad-precio, como hacemos todos. ¿Y qué haces? Pues intentar encontrar la forma más económica de tener un hijo por esta vía. En Reino Unido, por ejemplo, donde los contratos son legales desde hace tantos años, es en el país donde se dan más gestaciones con madres de fuera. O sea que lo que se produce es un efecto llamada, y yo creo que, y eso lo dice el juez de Voz en el voto particular a la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto, para decir Campanelli contra Italia, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad global y darnos cuenta de que estamos abriendo un camino que va directo a la explotación de las mujeres que están en una situación mucho más precaria que las mujeres de aquí. Tú puedes intentar hacer una ley súper garantista que intente, pues eso, evitar la explotación de las mujeres españolas, pero es que no va a haber mujeres españolas, probablemente, como no las hay en otros países europeos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a estar colaborando todos en la explotación de otras mujeres que viven en otros países donde sus ordenamientos jurídicos no las defienden, como ocurre aquí. Y solamente un ejemplo, que además está en internet. Yo hace poco lo volví a ver si lo habían quitado, digo, igual lo quitan, pero no lo han quitado, está todavía, ¿no? Es de una de estas agencias y está explicando cómo funcionan en Grecia. En Grecia está legalizada la gestación subrogada altruista y entonces solamente es legal pagar a la madre 12.000 euros. Porque eso se entiende que puede ser una compensación y se entiende que más de 12.000 pues ya es pagar un precio encubierto, ¿no? Y dice, dada la escasez de madres, con el fin de cumplir los límites legales establecidos por la ley griega, que impide pagar cantidades astronómicas a las madres, GESLAIF realiza sus procesos con madres procedentes de Rusia que están controladas por la filial rusa. De este modo se cumple el requisito legal sin disparar el precio del programa, tal cual, literal. O sea que, al final, y a mí lo que me llama la atención no es que lo hagan, sino que lo pongan dentro de la publicidad, ¿no? De la página web. Y entonces, al final, de esto se trata. Yo quiero terminar también diciendo que aquí, obviamente, hay muchos intereses en juego, muchas emociones, muchos sentimientos, y que tampoco hay que, como decir, no hay que banalizar el deseo que tienen las personas de tener hijos, que a mí me parece que es un deseo muy profundo y muy respetable. Entonces también hay que tener en cuenta que también, o sea, no quiero que piensen que están los comitentes que son malísimos y riquísimos, ¿no? Y que representan, ¿no?, el capitalismo feroz y tal. No. O sea, muchas veces los comitentes también son víctimas de todo este asunto, porque es mucho dinero, son muchos sentimientos, y que a veces, como ocurre, terminan también siendo de alguna manera engañados por toda esta maquinaria que realmente se está convirtiendo
en un auténtico negocio. Ahora, si a mí me preguntan quiénes son las víctimas o a quién hay que defender, pues obviamente a la parte más frágil, que es la mujer gestante y el hijo que está por venir, y sobre la que nos debemos plantear si realmente la capacidad de gestar de una mujer puede contratarse, y si el hecho de que mis padres firmaron un contrato es forma de que uno venga a este mundo, ¿vale? Y nada más, ya lo dejamos ahí y yo me quedo pendiente luego si quieren hacer alguna pregunta, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Marta, por las interesantísimas consideraciones y reflexiones que nos ha acercado. Además, yo creo que a quien no conoce mucho ni el mundo del derecho ha podido seguir muy bien, ¿no?, con esa claridad que te caracteriza. Y voy a presentar brevemente a Nicolás Jouve, que es el coordinador del libro, y que pues tenemos también la alegría de considerarlo de la casa, como a Marta, porque también es profesor del máster de bioética y ponente invitado en algunos actos en la universidad, ya ha venido bastantes veces por aquí. Nicolás Jouve es de Madrid, él es catedrático de genética desde el año 77, se doctoró en ciencias biológicas y ha sido profesor en distintas universidades españolas y también profesor invitado en universidades extranjeras. En España en la Complutense, la Politécnica de Madrid, en Bilbao y Córdoba. Él realizó estudios de posgrado en Cambridge, en Inglaterra, y como investigador invitado estuvo trabajando en la Universidad de Columbia en Missouri, en Estados Unidos. Él es profesor de genética en la Facultad de Medicina y Genética de la Universidad de Alcalá de Henares y ha impartido también cursos de biología molecular y biotecnología en países de América Latina y de América Central, América del Sur y América Central, como Chile, Nicaragua y Argentina. Ha sido el presidente de la Sociedad Española de Genética, tiene premios por su labor investigadora y docente, y voy a ahorrarme más datos de su currículum para subrayar lo que tiene relación en su trayectoria como profesor y como investigador con la bioética. Él ha sido el promotor de lo que se llamó la Declaración de Madrid, que fue un manifiesto a favor de la vida humana naciente que presentaron a la que entonces era ministra Vivian Aido en el año 2009 con el motivo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en defensa de la vida humana. Él, a raíz de esa iniciativa, creó la Asociación de Profesionales e Investigadores por la Vida Humana en junio de 2009. Él es representante de, digamos, podríamos decir, una élite de intelectuales, investigadores y científicos españoles que, unidos también a otras personalidades del mundo académico y científico de otros países también, Francia, etcétera, que desde su saber, desde su investigación científica, defienden los valores de la vida. Él se ha comprometido con el tema de la bioética a raíz de unas clases que le pidió María Dolores Vilacoro en la cátedra UNESCO, y esa fue su entrada en el mundo de la bioética, pasando así a ser uno de los representantes más autorizados en medios de comunicación, a través de sus publicaciones, de sus ponencias, de todos estos temas. Nicolás Jouve tiene distintas publicaciones sobre temas de genética y esta es pues, una de las más recientes que él ha coordinado. Así que, Nicolás, gracias por haber hecho este libro en colaboración con otros autores y gracias por estar esta tarde aquí, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a ti. O sea, la verdad es que es abrumadora tu presentación. Ya después de eso casi me quedaría mudo, no sabía qué decir. Pero bueno, de verdad que muchísimas gracias de nuevo a la Universidad Católica de Ávila, porque esta iniciativa pues
está dentro, digamos, de las actividades del contexto de la bioética también, que es una preocupación constante en esta universidad, en la formación de los estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias también a Concepción Albarrán por su presencia, la vicerectora, y a Marta, que nos ha hecho una exposición estupenda sobre uno de los aspectos del libro, ¿no? Y voy a ser lo más breve posible, aunque mi tarea es un poquito de desbrozar de aquí y de allá de los distintos capítulos del libro para hacer una presentación un poco para que tengan una idea, porque yo creo que la mejor idea es que se compren el libro, no por la venta en sí, por supuesto, sino porque realmente es riquísimo en ideas. O sea, realmente les puede resolver probablemente muchas dudas que no solamente atañen a este problema concreto de la maternidad subrogada, sino a todo el contexto general de la bioética en la que se enmarca. Porque este problema de la maternidad subrogada es una pieza más de un engranaje mucho más amplio, como puede ser la ideología de género y otra serie de cuestiones que están por ahí flotando y que al final pues todas ellas confluyen en lo mismo. Es materialismo puro lo que nos rodea, estamos inmersos en una tendencia posmodernista, nihilista, neoliberalista, o no sé cómo llamarla ya, pero que realmente nos está abocando a una pérdida de humanidad por todos los lados, ¿no? Y esa es un poco la idea del libro, ¿no? Ha sido la idea de tomar este tema, por supuesto, que es muy importante en el momento actual, por lo que muy bien nos ha explicado Marta Albert sobre los aspectos jurídicos y lo que le interesa a la sociedad en este momento, pero también sobre todo porque es un tema que nos atañe a todos como personas, como seres humanos y como seres dignos, y por supuesto como seres que se debemos de considerarnos como un fin en nosotros mismos, no como un medio, que al final es lo que subyace en muchas de estas cuestiones. Bueno, en el libro yo he tenido el honor de coordinar a un grupo estupendo de especialistas. Marta Albert ya lo habéis visto todos, ella es jurista y es una persona que nos ha hecho una aportación estupenda al tema del momento actual en lo que supone la iniciativa legal, el cambio legal que nos puede venir en España, pero también han participado otra serie de especialistas y entonces somos 6 los autores. Entre esos autores pues tenemos perfiles distintos académicos. Por ejemplo, tenemos a la doctora Natalia López Moratalla, que es doctora catedrática en bioquímica y además es una neurofisióloga estupenda. Tenemos también a los doctores el médico Justo Aznar, Lucea, de la Universidad Católica de Valencia. Tenemos al doctor Julio Tudela, Cuenca, que es doctor en bioética precisamente. Al doctor Luis Miguel Serrano Ruiz Calderón, que es un jurista estupendo, también catedrático reconocido de la Universidad Complutense, de la Facultad de Derecho de Madrid. Y bueno, y modestamente pues mi aportación ha sido en el campo de la genética, de la biología, de modo que al final cubrimos aspectos biológicos, médicos, científicos y también, por supuesto, los jurídicos, que son todos sociológicos, son los que están alrededor de esta problemática. Por hacer una brevísima síntesis con algunas ideas muy cortas, pues voy a decir que el capítulo de Natalia López Moratalla, que cronológicamente es el segundo del libro, pues nos va a describir, la maternidad subrogada como la ruptura de un tercer eslabón. Cuando ella dice un tercer eslabón, porque se refiere que se han roto previamente otros 2. ¿Cuáles son esos eslabones que se han roto? Pues fíjense, la cadena concepción, gestación, maternidad. Por ese orden han ido rompiéndose lo que antes era todo un proceso, ¿no? Es decir, ahora tenemos sexo sin hijos, hijos sin sexo, y ahora también tenemos hijos casi sin madre, ¿no? Por así decirlo, con madre de alquiler, ¿no? Esa es un poquito la idea inicial. Por ahí empieza el capítulo, nos razona sobre cómo se ha podido producir ese proceso. Precisamente en este año estamos celebrando, creo que el 50 aniversario de una encíclica importante del Papa Pablo VI, Humanae Vitae, en la cual ya se denunció la primera ruptura del tema de la concepción. Natalia nos explica cómo desde el inicio de la vida existe una unión íntima, una simbiosis perfecta entre el feto, el embrión y la madre, ¿no? Se produce un vínculo de apego, de tal manera que hay un proceso de transformación prácticamente fisiológica de la madre para, hacer recepción del hijo cuando llegue el momento del parto.
ese vínculo de apego se traduce, no es una cuestión simplemente semántica, sino que realmente tiene una serie de parámetros y de datos fisiológicos y de datos también bioquímicos que se pueden medir, que se pueden contrastar, que se pueden observar, de tal manera que el cerebro de la mujer realmente en gestación sufre una gran transformación precisamente para recibir al hijo y para que esa recepción sea acorde con la función de la maternidad. O sea, la maternidad no es simplemente una función biológica, sino que además es una función que está al servicio precisamente de la prosperidad de la especie humana. Desde un punto de vista de la evolución biológica y de la evolución cultural, si no hubiera madres que acogieran de esa manera a los hijos, si los hijos fueran simplemente un accidente que se suelta por ahí, pues esto no hubiera sido posible la evolución en los términos digamos, no hubiéramos llegado a los términos de la humanización a los que hemos llegado. Bueno, pues Natalia nos explica muy bien cómo se produce toda esa simbiosis perfecta entre el cuerpo de la madre, cómo hormonalmente va recibiendo, por ejemplo, una serie de neurotransmisores, como puede ser la oxitocina, en fin, otra serie de elementos, la dopamina, etcétera, que lo que van a hacer es preparar a la madre para que acoja al hijo en el momento de la gestación, y esa es una función que realmente, pues al final, esa transformación que se opera en la madre hacia el hijo y también respondida del hijo hacia la madre, el hijo ya está mandando señales bioquímicas desde prácticamente la fecundación, en el momento de la fecundación, cuando ya está descendiendo por el útero hasta la anidación, ya está enviando señales, estoy aquí, protégeme, y se produce una transformación bioquímica también en el momento de la implantación. Bueno, todo eso tiene su significado, un significado biológico, un significado fisiológico, pero también un significado, digamos, de lo que es el sentido auténtico de la maternidad. Natalia dice que, bueno, cuando se produce la maternidad subrogada, lo que ocurre con la maternidad subrogada es que se rompe, evidentemente, ese vínculo, porque es un trauma para una madre que gesta, el saber que está gestando para otra persona, que al final el hijo que lleva dentro, que la supone toda esa grandísima transformación fisiológica, bioquímica y de acogida, ese vínculo, digamos, de apego, esa simbiosis al final no es para ella, sino que el niño, el bebé, pues va a ser prácticamente depositado en los brazos de otra persona que, como bien nos decía Marta, pues es la que paga por este encargo. Que a veces esa persona ni siquiera tiene por qué ser mujer, porque como muy bien también nos ha dicho, en la maternidad subrogada cabe todo tipo de posibilidades, es decir, los comitentes, quienes hacen el contrato, pueden ser un hombre solo, una mujer sola, una pareja del mismo sexo, varones o mujeres, o puede ser una pareja, por supuesto, de distinto sexo, que sería el caso probablemente menos frecuente por lo que se está viendo en muchos de los contratos que se vienen realizando, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Yo simplemente no puedo entrar en muchos detalles, pero es precioso, es un capítulo muy bonito para que aprendáis un poquito fisiología y biología humana también, de cómo se transforma el cerebro y cómo se transforma el cuerpo de la madre y también el del hijo para ese momento último del parto, ¿no? Y la tristeza que supone que ese gran esfuerzo al final no sirva para, digamos, satisfacer ese vínculo después del nacimiento en la relación íntima que se ha establecido durante 9 meses entre esa madre y ese hijo. Paso a hablar un poquito de la aportación de los doctores Justo Aznar y Julio Tudela. Ellos, digamos, son coautores en un mismo capítulo. El capítulo es precisamente sobre los aspectos éticos o bioéticos, si se refiere, de la maternidad subrogada. Y en ese es un capítulo muy completo, porque nos hacen una revisión histórica primero sobre cómo empezó esto. Todo esto empezó con la fecundación in vitro, por supuesto, porque la maternidad subrogada solo es posible, evidentemente, cuando se dispone de una capacidad de crear embriones en el laboratorio, de producir embriones en el laboratorio, que después pueden ser utilizados. Bien, al principio la fecundación in vitro era para satisfacer un problema de infertilidad de una pareja que no podía tener hijos, y al final pues ese era un procedimiento posible, por cierto con escasísimo éxito, porque después de 40 años, esto apareció en el año 78, seguimos en un 30% de eficacia, lo cual quiere decir que de 10 parejas con problemas de fertilidad, al final solo 3
van a conseguir un hijo por fertilidad de este tipo, por fecundación in vitro. Pero bueno, dicho eso de paso, la maternidad subrogada es que da un paso más, porque ya no es para la pareja que tiene un problema de infertilidad, sino para cualquiera que tenga dinero y haga un contrato y pueda, digamos, satisfacer un deseo. Cuando no, bueno, está el otro caso del altruismo, que muy bien ya nos ha explicado con todas sus... que al final no hay tanta diferencia en lo que es la contratación, ¿no? Bueno, pues en el capítulo de Justo Aznar y de Julio Tudela nos hablan de todos los aspectos éticos, nos van explicando primero en lo que afecta a la madre gestante. La madre gestante al final pues es, digamos, objeto de una utilización, porque al final lo que se está haciendo es utilizar a una mujer que a lo mejor es una mujer pobre, que es una mujer que, bueno, ve un recurso económico si presta su organismo durante un cierto tiempo para digamos, satisfacer ese deseo de otras personas a cambio de un cierto dinero. Pero eso no deja de ser pues, una utilización de una mujer, es una cosificación. Eso trae también muchos problemas de carácter médico. Ellos, por ejemplo, los doctores Tudela y Aznar, pues nos explican muy bien cómo se produce la selección de la mujer gestante. Es una cosa que realmente, pues cuando uno lo lee, te pone los pelos de punta, porque dices, bueno, es que además es que se produce una selección, es decir, los contratos exigen calidad muchas veces. Según tú pagas, puedes exigir más, ¿no? Entonces, se puede exigir que sea una mujer de determinadas características, que sea una mujer sana, que tenga una edad, digamos, gestante adecuada, que no haya tenido problemas, que no tenga no sé qué enfermedades, que esté bien alimentada y todo eso, y además que la fecundación in vitro que haya producido los embriones que le van a implantar también tengan una calidad determinada, de modo que todos esos componentes van añadiendo, digamos, en el cash a la cifra final, y al final nos encontramos con que según tú pagas, según tú vas a conseguir ese hijo con mayor o con menor posibilidades. Ellos explican todo esto y nos dicen también los problemas médicos y psicológicos, por supuesto que también conllevan la maternidad subrogada. Ellos hacen mucho hincapié, me parece muy lógico, y yo también en mi capítulo algo digo de ello, sobre el tema del consentimiento informado, porque claro, a la mujer gestante se la debe de informar totalmente sobre todas las circunstancias, incluso de la procedencia de los embriones, o si ella va a ser la que va a producir los óvulos que luego se van a dar lugar a los embriones, pues el proceso también, cómo se va a generar esos embriones, lo que se da, por ejemplo, la ovulación, la estimulación ovárica, que eso lleva unos riesgos, en fin, hay toda una serie de cuestiones que a veces se ignoran, pero que hay que conocer, ¿no? Luego, por supuesto, pasa en el capítulo del hijo, que es el otro gran atropello a la dignidad humana, ¿no? Porque el hijo al final es una cosa, es un objeto. Esto, la maternidad subrogada se convierte en algo que se comercia por un hijo, ¿no? Los padres comitentes lo que quieren es satisfacer un deseo y pagan por ello. Por lo tanto, al final pagan como el que paga en el Corte Inglés por un objeto determinado. Al final el hijo se convierte en una cosa o en un objeto también. Por lo tanto, eso va también contra la dignidad, porque ellos lo describen en términos también kantianos. Se considera pues al hijo como un medio y no como un fin en sí mismo. Luego, bueno, hacen un repaso sobre opiniones y acciones a favor y en contra de distintos órganos, entidades, asociaciones. Por ejemplo, pues nos resumen en un apartado, en una serie de apartados muy interesantes, lo que opina el magisterio de la Iglesia Católica, lo que opina, por ejemplo, el grupo de bioética de la Conferencia de los Obispos de la Comunidad Europea, la COMECE, lo que opina la Conferencia Episcopal Española, lo que opina la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, lo que opina el Comité de Bioética de España, en el cual, por cierto, yo pertenezco a este comité, hemos hecho un informe exhaustivo también en la misma dirección, más o menos, y otra serie de instituciones académicas, grupos sociales y personas individuales, pero todo ello al final conducen a la conclusión de que la maternidad subrogada va contra la dignidad de la mujer, va contra la dignidad del hijo. No puedo explicitar más por falta de tiempo, pero os invito, por supuesto, a que lo veáis, porque el capítulo merece mucho la pena.
Después, el último capítulo, dejo para el último que voy a explicar algo más, es del mío, pero un poquito. Pero el último del libro es el de José Miguel Serrano Ruiz Calderón, que os decía es un catedrático acreditado de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense, en el cual trata sobre los aspectos jurídicos, políticos y sociales de la maternidad subrogada. Es un capítulo que me ha gustado mucho porque, bueno, pues a José Miguel, si le conocéis, es una persona que es muy ocurrente y tiene una forma de expresión francamente divertida y intelectualmente de un altísimo nivel. Y entonces empieza, por ejemplo, explicándonos pues algo que es muy evidente, ¿no? Que es como parece que hoy estamos obnubilados por los avances científicos y tecnológicos y que hemos hecho una cesión en todos nuestros aspectos de la vida a la vida, a los avances científicos. Parece que lo que dice la ciencia y lo que dice la tecnología es lo que tenemos todos que aceptar. No hay una sacralización de la técnica y de la ciencia. Bueno, pues él denuncia este hecho, empieza por ahí precisamente, y nos dice que es que, bueno, no debemos asociar esos avances científicos con lo que es lo que hay que aceptar, porque muchas veces esos avances van demasiado deprisa, van tan rápidos que realmente suponen un peligro y conllevan unos riesgos y que no estamos avanzando en la misma digamos, al mismo ritmo en la sabiduría y en reposar y en poner cortapisas y poner, por supuesto, líneas rojas a cosas que no se deberían de traspasar. Continúa señalando que esa cesión, esa renuncia a lo que él llama lo políticamente correcto también, pues digamos, no conduce a nada bueno. Y ahí pone un ejemplo muy interesante, y incluso hace una cita muy bonita sobre la opinión de Julián Marías, un gran filósofo español, como todos sabéis, sobre el tema del aborto, que fue un gran defensor de la vida, ¿no? Y por ejemplo se pregunta, ¿no estará en curso un proceso de despersonalización, es decir, de deshumanización del hombre y de la mujer, las dos formas irreductibles mutuamente necesarias en que se realiza la vida humana? Pregunta para reflexionar, ¿no? Luego sigue con un análisis sobre el lenguaje. Es algo muy interesante en este capítulo. Nos habla de que hoy en día en nuestros temas se está utilizando lo que llama él una neolengua. Es algo así como utilizar palabras, eufemismos, que es quizás el término que más conoceréis, que más conocemos todos, para, digamos, ocultar un poco el significado real de las cosas, ¿no? Y esto en bioética está al cabo de la calle, ¿no? Cuando se dice la interrupción voluntaria del embarazo, eso es un eufemismo. No hay una interrupción voluntaria del embarazo, hay un aborto. Cuando se dice que el embrión es un conglomerado de células, pues se está ocultando otra cosa. Cuando se habla del preembrión, pues se está ocultando que eso es una vida humana, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el caso de la maternidad subrogada se habla de vientres de alquiler, por ejemplo. ¿Qué vientres de alquiler? No se alquila el vientre, se alquila nada menos que a toda una persona, no el vientre, porque es toda la persona, su cuerpo y su espíritu, la que está implicada en la gestación, como muy bien desarrollaba en su capítulo la doctora López Moratalla. Bueno, y así sigue, y luego ya pasa a un terreno más, si se quiere, de opinión sobre los aspectos sociales y políticos, y por supuesto pues nos habla de la inadmisibilidad de los contratos de subrogación en todos los aspectos, cuando coincide con la doctora Albert, del abuso que supone la separación del hijo de su madre gestante, de la consideración del hijo como un producto y al final también de la consideración de la mujer como una especie de incubadora, ¿no? Y hace una especie, digamos, de opinión cuando nos dice que la maternidad subrogada la compara, entre otras cosas, por la motivación con la explotación sexual, porque dice que al final es una explotación de la mujer que no tiene muchas diferencias con lo que todos conocemos por explotación sexual. Bueno, voy a pasar rápidamente a la última parte, que es el capítulo mío, que es con el que empieza el libro, que versa sobre el significado de la maternidad y de la familia, que era un capítulo que yo consideraba muy necesario, porque realmente al final la maternidad subrogada también se enfrenta con el modelo de la familia natural. Familia natural, no tendríamos ni que ponerle apellido, tendríamos de hablar de familia, ¿no? Y todos sabemos que una familia es padre, madre, hijos.
y al final pues se nos están vendiendo, se nos están introduciendo y ya están legalizados otros modelos de familia, y al final la maternidad subrogada pues trata en cierta medida de satisfacer el deseo de tener un hijo. Es muy importante para esos otros modelos de familia, los que decíamos antes, monoparentales, del mismo sexo, etc., ¿no? Pero es muy importante que tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Y es que un hijo no es un derecho. No tenemos derecho a tener un hijo. El hijo no se puede concebir como un derecho. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Si tienes el hijo, es una maravilla. Y tendrás que dar muchas gracias, ¿no? Es decir, porque has conseguido un hijo y el hijo es un don. Es algo que se te da, ¿no? Y además que se te da de una manera preciosa, por lo menos en lo que yo entiendo como el modelo de familia verdadero, ¿no? Que es por una donación, una entrega mutua entre los esposos, es decir, como una especie de yo quiero ser padre y tú quieres ser madre, pero el uno a través del otro, ¿no? Bueno, todo esto parece que se ha perdido, parece que estamos hablando de algo del siglo pasado, pero realmente en lo que debería de mantenerse y de primarse, y no hay, por supuesto, color respecto a la belleza de ese sentido de la maternidad y de la paternidad, entendiendo además la maternidad y la paternidad como algo complementario, necesario y complementario, ya no solamente para tener los hijos. Evidentemente una pareja del mismo sexo no puede tener hijos, no podrían nunca, una familia monoparental tampoco, si no es por estos otros modelos o por este otro procedimiento de la maternidad subrogada, ¿no? Bueno, pues es por eso por lo que yo creo que juzgué que era muy interesante empezar por ahí. Me sirvió muy bien y de orientación, y quiero hacer hincapié en esto, en el verdadero sentido unitivo y procreativo de la familia cristiana, del matrimonio, entendido también como, por ejemplo, lo expresan de una manera estupenda el libro coordinado por Sara Gallardo, que presentamos aquí no hace mucho, el año pasado, de la cátedra precisamente de Santa Teresa de Jesús, la cátedra de la mujer, ¿no? El libro La familia y sus retos. Es un libro precioso donde también veréis allí todo el sentido que tiene la verdadera familia, ¿no? Bueno, pues simplemente también en este capítulo yo hago hincapié en otros aspectos más biológicos, ¿no? Digo que ojalá que algún día, aunque esto no va a llegar, no lo creáis, hay quien en ciencia ficción se dice muchas cosas, y se habla de que algún día habrá una incubadora artificial. No os creáis nada de las incubadoras artificiales. A lo mejor sería una solución para evitar que tengamos que utilizar a una mujer, ¿no? Meter un embrión por una ranura en un aparatito y que nos salga un bebé al cabo de cierto tiempo. Pero eso no va a llegar porque es prácticamente imposible que se pueda recrear fisiológicamente lo que es el claustro materno en ninguna máquina, ¿no? Esa interacción que nos explica Natalia López-Moratalla es irreemplazable e insustituible por ningún medio artificial. Pero bueno, y también hago hincapié en un aspecto que quizás se trata menos en otros ámbitos, pero también es necesario tener en cuenta. Como aquí se habla de la utilización de embriones que se producen in vitro, esos embriones podría ser incluso que se hubiera perdido la pista o la trazabilidad de su procedencia, porque no necesariamente en la maternidad subrogada los padres comitentes o la madre gestante van a aportar el gameto o los gametos, sino que podrían ser donantes incluso anónimos. Lo cual quiere decir que el hijo que nace es otro motivo, digamos, para pensar en cómo va esto en contra de la identidad del hijo, podría no llegar a conocer su origen genético, no tener ni siquiera idea de quiénes eran sus auténticos padres, que serían los donantes, evidentemente biológicos, de esos gametos. Esto puede ocurrir. Unas pruebas de ADN te pueden solucionar muchas cosas, pero siempre que tengas una pista y puedas utilizar alguna referencia sobre unos posibles padres, como pasa en los temas jurídicos, cuando se tiene que resolver un caso de medicina forense o medicina legal sobre un caso de paternidad, identidad de una paternidad, pero este no es el caso. Aquí estaríamos utilizando embriones que pueden estar en un banco congelados, por ejemplo, y que se producen o se anidan en la mujer gestante, y al final nace la criatura y tampoco se va a conocer su procedencia. Para terminar de forma positiva, yo simplemente me gustaría destacar que la familia natural es el mejor lugar para la procreación y la educación de los hijos,
que la familia natural es la que respeta la dignidad de padres e hijos. Es el mejor ecosistema, digamos, es el ecosistema natural, el que mejor va a aportar también a la sociedad, porque en la familia es donde los hijos aprenden a ser adultos y ser miembros también del resto de la sociedad. Que cuando nace un niño en un ambiente familiar, los hijos son, en un ambiente familiar de este tipo, quiero decir, son valorados por sí mismos, y son valorados como un don, como algo que se ha obtenido entre los dos miembros de la familia, el padre y la madre, el uno a través del otro. Y esas son las grandes diferencias, y si queréis profundizar más, pues yo os invito a que leáis el libro, lo adquiráis si podéis, y lo ponéis que lo leáis, y veréis que os va a ser muy útil y muy sugerente en muchos aspectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por este interesantísimo panorámica que nos has abierto aquí. Hemos empezado un poquito tarde el acto, entonces habría un tiempo pequeñito por si alguien quisiera hacer una pregunta o unas 2 preguntas máximo para no alargarnos en exceso. Quizá hay muchas cuestiones a lo mejor pues, básicas o percepciones o preguntas que tenemos por lo que se oye a través de los medios, que es como casi todos pues, tenemos información sobre este tema, pero os animo a que si tenéis alguna cuestión aprovechéis ahora para podérsela plantear a Marta y a Nicolás. ¿O algún comentario? Yo tenía una pregunta y es sobre el tema del vínculo de apego, ¿no? Sobre el que existe tantísima investigación, está también estudiado desde el punto de vista biológico, psicológico, y que se crea en la vida prenatal, ¿no? Y se comienza, ¿no? a desarrollar en la vida prenatal. No sé qué pensáis, pero a la vista de tantas evidencias sobre la importancia para el desarrollo del niño que tiene la relación y el vínculo que se establece biológicamente, psicológicamente, fisiológicamente entre él y la madre que lo lleva en su seno, ¿no os parece que es como un no querer ver la evidencia de que ese niño está siendo, digamos, tratado de forma violenta, no solo pensando en la madre, ¿no? Para la cual es un desgarrón tener que desprenderse de él, sino ese niño que ha estado durante 9 meses en un contacto tan íntimo que no es fácil describir, ¿no? ¿Puede hablarse de amor a ese hijo por parte de unos padres que a poco que piensen tienen que tener conciencia, ¿no? De que ese niño requiere que esos vínculos tan estrechos no se rompan de una forma tan artificial? ¿Qué pensáis? ¿Realmente tiene sentido, es lógico, es coherente hablar de un amor al niño cuando se quiere que surja en estas condiciones? Bueno, simplemente, naturalmente que sí, que hay un desgarro ahí cuando se corta la relación entre el hijo y la madre, que lo ha gestado, porque eso para la madre debe ser problemático. Creo que en Inglaterra, esto me corrige Marta, si haces a favor, la madre gestante tiene un tiempo para reflexionar, incluso si quiere quedarse con el hijo, e incluso se le recomienda que sea quien lleve a cabo la lactancia en la primera etapa, porque efectivamente el niño, mientras está en el seno materno, el vínculo es tan fuerte que cuando nace, solo reconoce la voz de la madre, reconoce el olor de la madre, es decir, hay una especie de vínculo físico que es insustituible por cualquier otra persona, incluso por una mujer que fuera la que hubiera hecho el contrato. Entonces, ese trauma, que ya es bastante trauma venir al mundo, ¿no? Tal como están las cosas, pero no solo cómo están las cosas, sino simplemente es que de repente el niño aparece, empieza a respirar, su cerebro en blanco totalmente se tiene que abrir a la vida y empieza a recibir información del exterior, ¿no? Eso quien mejor lo puede digamos, cubrir todas las necesidades es la madre gestante,
que además está preparada, porque fisiológicamente ha recibido digamos, un chute hormonal, por así decirlo, para estar preparada para el momento posterior al parto, no solamente durante el parto, sino para lo que viene después. De modo que sí, que hay un desgarro y que evidentemente lo que se está haciendo es una utilización pues casi impensada, o no sé cómo decirlo, o sea, poco consciente de lo que puede suponer ese desgarro, tanto para la madre gestante como para el hijo. Es una utilización muy negativa, ¿no? ¿Y tú sí quieres? Sí, yo solamente quería añadir efectivamente, yo quisiera subrayar algo que ha dicho Sara, que es el no querer ver, ¿no? Porque yo creo que esto es clave, ¿no? Aquí, no querer ver algunas cosas que son evidentes. Todas las que somos mamás nos han dicho hasta la saciedad lo importantísimo que es el contacto piel con piel, los primeros momentos, la lactancia materna, hasta tal punto que algunas madres se ven un poco presionadas, ¿no? por esta cosa, ¿no? Y, o sea, que eso de pronto desaparece, se obnubila, ¿no? Y con lo que, claro, o sea, algo está fallando por algún sitio. Las madres gestantes en muchos países están publicados estudios sobre India en concreto, son entrenadas psicológicamente durante todo su embarazo para romper ese vínculo de apego, y entonces se las dice que tienen que pensarse a sí mismas como habitaciones en alquiler y se les hacen test de salud mental, entre comillas, porque esos test consisten en valorar su capacidad de despegarse emocionalmente de su hijo, lo que desde mi punto, yo no soy experta, pero no me parece que sea un síntoma de buena salud, ¿no? Cuando estás llevando a cabo un embarazo y eres capaz de desconectar del bebé, ¿no? Y esto efectivamente es así. De hecho, también hay estudios y hay cifras acerca de las mujeres que requieren atención psiquiátrica después de entregar a los bebés, y comienza también a haber estudios en algo que a mí me gusta hacer hincapié siempre que puedo, que es en los efectos sobre otros hijos de las mujeres gestantes cuando los tienen, y ven que su madre está llevando a cabo un embarazo y que ese hijo luego no va a ser su hermano, y piensan si podrían haber sido ellos, lo que es lógico por otra parte, ¿no? Y qué impacto tiene eso también dentro de la familia de la propia gestante, ¿no? A mí, quiero decir, ya no hablo como jurista ni como experta, sino como madre, me parece una cosa absolutamente, o sea, una cerrazón, un no querer ver la evidencia de cómo son las cosas y de dónde está el bien del hijo, que yo por eso subrayaba antes lo que decía Sara, porque yo me siento completamente incapaz de juzgar a nadie, ¿no? Y mucho menos en este caso a los comitentes, pero sí pienso que hay una cierta obcecación, ¿no? Que nos impide ver realmente todas las consecuencias de lo que estamos haciendo, porque estamos un poco cegados en conseguir algo que es muy importante para todos, como es tener un hijo, pero es que el fin no siempre justifica los medios, no justifica nunca, de hecho, ¿no? Sara, hay un tema que quizás les pueda interesar. Yo no sé si me parece que lo has mencionado un poquito, que es el contraste entre lo que aporta la maternidad, lo que podría aportar la maternidad subrogada y lo que supone la adopción de un hijo. Entonces me gustaría, Marta, si eres capaz de... Bueno, a ver, no sé, me parece que ya lo has dicho, pero... Sí, porque a veces decimos, bueno, es que la maternidad subrogada es una solución, porque si yo no puedo tener un hijo, ¿por qué no? Solución. Hay un problema grande en torno a la adopción, y es que están absolutamente bloqueadas, es muy difícil adoptar, eso es verdad. Quizá habría que revisar eso también, porque hay muchas personas que empieza a abrirse el horizonte de la subrogación porque no pueden adoptar y a lo mejor estarían en condiciones de hacerlo, ¿no? Quizá eso habría que revisarlo. Pero la adopción es una institución que todos los estudiantes de Derecho cuando la aprenden, lo primero que se les dice es: esto gira en torno al niño. Es un niño que ya existe y que está desamparado. Y todas las obligaciones, derechos, todo el régimen jurídico de la adopción, el control de idoneidad, del que no hemos hablado, pero que es un tema importantísimo
de los padres, todo va dirigido a buscar los mejores padres para cuidar de ese niño, que se convierte en su hijo a todos los efectos. En la subrogación esto no es así. Primero porque ese niño no existe, no hay un niño desamparado al que yo voy a acoger en mi familia, sino que hay un deseo de los adultos de tener un hijo, en torno al cual gira todo el régimen de obligaciones y derechos en virtud de los cuales se va articulando este contrato. No gira en torno al interés del hijo, sino al interés de los padres que quieren tener ese hijo, de los comitentes. Entonces, uno de los enormes problemas, ¿verdad?, que no hemos hablado de ello, pero que en el libro sale muchísimo, en torno a la subrogación, es que no hay control de idoneidad de los comitentes y futuros padres, ¿no? Está el caso de Gami, que fue una cosa realmente patética, no solamente por el hecho de que, bueno, la gestación finalmente eran 2 bebés, uno de ellos se detecta que tiene síndrome de Down, los comitentes piden el aborto selectivo de este feto, la madre gestante se niega, finalmente los comitentes se desentienden del asunto, quiere decir, se llevaron a la niña que era normal, no tenía ese problema, y dejaron con la madre gestante a Gami, que es el niño que tenía síndrome de Down. Pero es que finalmente, después de cuando, claro, empiezan a removerse papeles y finalmente pues el comitente tenía antecedentes por cuestiones de pederastia, etcétera, etcétera. O sea que no se pueden imaginar, basta, por ejemplo, en la Convención de la Haya, que hay un grupo de trabajo para ver cómo se articula esto, que no es especialmente beligerante en contra de la maternidad subrogada, pero porque quieren, digamos, ver cómo se soluciona el tema de efectos de derecho internacional privado, ¿no? Pero recabaron informes. Los informes hablan de la cantidad de riesgos que existen y hablan de casos concretos, como este de Gami, y no se pueden ustedes imaginar la cantidad de casos vinculados a esta absoluta falta de control de idoneidad, ¿no? Este señor japonés, ¿no?, que tenía 16 niños en un piso, que los había tenido con distintas madres. Bueno, casos hay muchísimos, ¿no? Y es normal que los haya, porque no existen controles de ningún tipo, porque no se busca como primer objetivo el bienestar de un niño que existe y que no tiene quien le cuide ni quien le atienda, no tiene una familia, sino que lo que se busca en primer lugar es la realización de los deseos reproductivos de los padres. Pues muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí y queremos pues agradeceros vuestra presencia. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Afuera tenemos ahora la posibilidad, quien quiera, de adquirir el libro. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y os damos las gracias pues con un fuerte aplauso.